el gobierno amplía la planta de la DIAN. El asunto de la cantidad de empleo o del tamaño de la planta es un problema de las direcciones de empresa, en nuestro caso del Estado, de los gobiernos y sus voceros en la dirección de estas. Con cada cantidad de empleo, la DIAN o cualquier otra entidad en el sector público o en el sector privado alcanza una capacidad determinada de actuar en dirección del cumplimiento de su misión. Esa capacidad de actuar puede ser eficaz o ineficaz y se mueve entre diferentes grados de eficiencia, tanto en función de la cantidad de empleados como de otras múltiples variables que inciden en la eficiencia, como la tecnología de que dispone y la forma en que esté organizada, entre otras. Es decir, en principio, ese no es un asunto de los trabajadores, que igual, con cualquier cantidad de empleo, han de adelantar las funciones encomendadas al momento de su vinculación o de su promoción. De hecho, las normas vinculan el acceso al trabajo con la necesidad de hacer y la permanencia en él con la evaluación que se hace de su calidad e intensidad. El número de trabajadores jamás se asocia a una hipotética redistribución de las cargas de trabajo dadas, sino a la necesidad de incrementar el accionar del ente de que se trate. ¿Por qué entonces algunos sindicatos no solo salieron a festejar la inusual conquista y a proclamarse sus autores, a disputarle el logro al director que ya había proclamado como suyo? ¿Qué es lo que hace que una ampliación de la planta, la ampliación del decreto 419 o la que se reclama en los pliegos nacional y singulares resulten ser un asunto sindical? Por largos años, desde mucho antes de la inverosímil proliferación de siglas, de oportunistas, de ilusionistas y de aprendices de brujo, la ampliación de la planta hizo parte de las exigencias de sindicatos a la DIAN. Eso sí, siempre con dos enfoques diferentes y no conciliables entre sí. Unos, para hacer proselitismo en beneficio particular, entre el primigenio y creciente número de supernumerarios que luego temporales y finalmente provisionales en un empleo de carrera, siempre diciendo querer que la carrera sea, más en la práctica impulsando su aplazamiento indefinido. Al tiempo que se lucran de ese pendiente, agitan como muletilla el cuento de la masacre, cada cuando y cada vez, a conveniencia, para mantener y aumentar la afiliación. Y para el chantaje hacia el socio, cada que éste, al otro lado de la orilla laboral, se ve impelido a cumplir con la ley o en todo caso cuando convoca la provisión de empleos de la entidad a su cargo. De otra parte, quienes propugnamos que la planta creciera como un medio, no como un fin en sí. Siempre hasta lo estrictamente necesario para la entidad y para que en ella tuvieran cabida como provisionales en transición, los empleados que ejercían un empleo en esa nómina paralela. Para que pudiera superarse esa presencia precaria, permaneciendo la de los compañeros, que precariza el conjunto del empleo e impide el funcionamiento de la carrera. Es decir, provisionales en transición hacia que todos los empleos y todos los empleados estemos en carrera. La firmamos varias veces en acuerdos que se incumplieron, participamos como coautores en las ampliaciones de 2008 y 2015, esta última parcialmente concluida en enero de 2018. Ese mismo año firmamos un nuevo acuerdo de ampliación en 6.211 empleos con la dirección de Santiago Rojas. No para que en la entidad unos se ganaran el empleo en concurso y otros no. Y reclamando una distribución técnica y racional entre niveles de empleo. Siendo consideración suprema, que tuviese sincronía con la movilidad que le debe ser inherente. Desde luego, la postura de las direcciones siempre tuvo afinidad con el primer grupo definido aquí. Por eso ha transado con ellas de diversa manera, ha encontrado siempre motivos y nuevos enlaces neuronales para el intercambio de gestos recíprocos. Incluso en las garantías sindicales, las que transformaron en modo de privilegiar y orientar la afiliación sindical, sin importar que con ello se prevarique o cause presumible detrimento patrimonial.
Cuando se ganó el achatamiento en 2008 llamaron a no acogerse al decreto. Cuando tocaba unificar el ingreso en la asignación básica mensual, se opusieron porque el costo fiscal acordado sería cero y, dijeron, los funcionarios iban a perder ingreso. Cuando se reclamó que transformaran en provisional la vinculación supernumeraria, respaldaron a la dirección de Ortega que ofreció temporalidad. Cuando tocaba exigir unidos que el concurso proveyera toda la planta con el máximo de oportunidades, entonces cantaron loas al decreto 71 de 2020 y al nuevo relacionamiento, y adhirieron a acuerdos contra la ampliación acordada de la planta y, finalmente, apoyaron la nueva planta temporal que acaba de desaparecer otra vez. En síntesis, la negativa sucesiva de los gobiernos neoliberales a ampliar la planta y el objeto perenne de precarizar el empleo y de eternizar ese estado de cosas, le sumó otros miles de empleados al sistema clientelar de empleo en la DIAN, con lo que alcanzó el 62% del total del empleo activo en la entidad. Con la complicidad y el visto bueno de los autodenominados defensores de los empleados en provisionalidad. No le falta razón al sindicato, que identifica una ironía en la ampliación de la planta decretada, toda vez que los directivos del gobierno Duque iniciaron pensando en justificar no ampliarla y terminamos creando 10.000 empleos adicionales. En nuestro concepto la paradoja es mayor porque el supuesto pacto de algunos sindicatos y DIAN, que ésta alegó para sabotear el acuerdo colectivo de 2018, lo utiliza la dirección actual de la DIAN como considerando del decreto 419, convalidando de paso a los saboteadores como artífices de la ampliación. Lo que es la falta de principios en política. El decreto 419. El decreto 419 de marzo 21 de 2023 amplía la planta autorizada para la DIAN en 10.212 empleos, lo que equivale a un crecimiento, según su propio cronograma, de 61.6% en 2023 respecto de 2022 y del 15.7% en 2024 frente a la nueva base de 2023. La misma recoge a la planta temporal decretada en octubre de 2022, decreto 1968, adicionada en 6.231 empleos para cumplir con el compromiso ingreso a la OCDE 2018 como una primera fase y, la segunda, de 2.981 empleos, como mostramos a continuación por cargo. Esta decisión del gobierno busca cumplir el compromiso que como Estado adquirió Colombia en 2018 al ser aceptado en la OCDE, aumentar el recaudo según lo dispuesto por la reforma tributaria sancionada el 13 de diciembre pasado, 20 billones de pesos, y, en consecuencia, es entregar los recursos que considera necesarios para que se cumpla con la meta asignada para este 2023, 298 billones de pesos. Reducir la persistente evasión y elusión de impuestos, según lo estimado en el Plan de Choque 2023 a 26, que circunnavega en el mundo de las normas desde 1995, Ley 223 con eficacia muy limitada. Con la ampliación de la planta, el empleo autorizado para el nivel profesional asciende tímidamente hasta el 70% del total, ganando 6,1 puntos porcentuales principalmente cedidos por el nivel asistencial. Ver tabla siguiente. De cumplirse con la meta fijada por el CONFIS, el costo de la nómina de la entidad pasaría a alrededor de 1,2 por cada 100 pesos de recaudo. Cuando se hayan provisto los 6.231 empleos que se sumaron a los 1.000 incorporados de la planta temporal, la DIAN habrá multiplicado el tamaño de su planta desde 1992 por 9. Su mayor ampliación se produjo en 1999 cuando su tamaño arribó a 3,6 veces la inicial. En cuanto hace al valor de la nómina en pesos de 2023, una vez esté provista la planta autorizada este año, rondará los 3,71 billones y el total de los gastos de funcionamiento rondará aproximadamente 4,5 billones de pesos, lo que equivaldrá a 1.5% del recaudo. En cuanto hace a la distribución de cargos por nivel de empleo, es claro que la misma no tiene mejoría. No avanzó la dirección actual en resolver este tema,
tampoco en eliminar de la nomenclatura los cargos del Decreto 4952 de 2011. Y esa distribución no facilita la movilidad. Al parecer la única preocupación del director fue mantener el statu quo, para lo cual llegó al absurdo de plantear las tesis de que, en adelante, anualmente, solo serían convocadas a concurso las plazas que no tengan ocupante y que quienes están ocupándolas como provisionales, podrán adelantar sucesivos concursos hasta que logren pasar alguno, sin que los puestos que ocupan le impliquen riesgo alguno. Un nuevo tipo de convocatoria y un nuevo tipo de funcionarios, desde luego todos al margen y contra la carrera administrativa y la constitución política. La DIAN ha contado con un fuerte apoyo de los últimos gobiernos que ha incluido ampliación de la planta desde los 7.500 autorizados en octubre de 2008 hasta los 21.953 que acaban de ser decretados. También fue excluido en las 3 o 4 reformas tributarias últimas de las limitaciones que imponía el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, le fue autorizada varias veces la ampliación de la planta y el cambio a discreción de la norma de carrera específica. El gobierno de Duque fincó sus esperanzas de incrementar el recaudo con relación al PIB en la modernización tecnológica, tomó medidas para acelerar su modo de entender la implementación de la factura electrónica, de ahí el crédito de $250 millones que se ejecuta. Y como si fuera poco viene contando la dirección desde los nefastos días del señor Romero y su nuevo relacionamiento con el respaldo de la inmensa mayoría de los sindicatos existentes. Quienes difunden la idea de que la ampliación de la planta es el sumum de los logros, porque, comillas, crear 10.000 empleos no ocurre todos los días, mienten a los trabajadores, además de cimentar la ilusión de que es posible evadir el mérito por toda la vida. Se apartan por enésima vez de la forzosa independencia de vida respecto de la dirección de la entidad. Que los cambios de cantidad en el empleo no tienen por qué contraponerse o aplazar u obstruir el funcionamiento debido de la carrera administrativa, que es la forma de vinculación exigida por la Constitución política y la que hace posible que los servidores sean ciudadanos en ejercicio de sus derechos, así como desterrar el despotismo, el clientelismo, el amiguismo y la sujeción personal como modo de funcionamiento de las relaciones laborales. Las direcciones las han utilizado para ampliar el universo de empleados que ocupan en provisionalidad una porción creciente de los empleos de la entidad. Entre más se prolongue el actual estado de cosas, peor para los trabajadores de hoy y de mañana.